Saludos. Agradecemos a Dios por la oportunidad de una vez más de estar aquí en este día miércoles, el poder reflexionar, comentar acerca de lo que es la escritura, el poder tener este tipo de charlas, de reflexiones que creo que nos puede ayudar en el diario vivir, en las diferentes etapas de la vida que tenemos. Pues recordarles que puedan seguir esta página los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ya que continuamente hay charlas y hay comentarios que podemos escuchar y tener presentes. Gracias a Dios por este tiempo, por esta oportunidad. Y bueno, como todos los miércoles, pues vamos a comenzar un saludo a los que se están conectando, a los que posteriormente mirarán este video. Que quiera Dios de verdad pueda quedar una palabra de reflexión en nuestros corazones y bueno, pues que podamos aprovechar este espacio. Gracias a Dios por este tiempo. Hay un versículo que conocemos y que tenemos presente que dice en el capítulo 6, versículo 9 del libro del Éxodo. Dice: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Creo que todos nosotros, en algún momento dado, independientemente de si leemos la Biblia o no, creo que por medio de una película, de lo que tradicionalmente en estos días, que se conoce como Semana Santa, hemos escuchado acerca de algo que se llama Pascua, como tradicionalmente se conoce, que su nombre más correcto es Pesaj, y que es una celebración debido a un evento que sucedió exactamente hace muchos años en el libro del Éxodo, en lo que conocemos que cuando el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, sale libre de Egipto después de muchos años de cautiverio, y que sale libre y que Dios les lleva a una tierra prometida que fluye leche y miel, conocida como la tierra de Canaán. En algún momento, quizá en alguna película, hemos mirado uno de los eventos más extraordinarios cuando el Mar Rojo se abrió. Y ese de cuando el Mar Rojo se abrió, que el pueblo de Israel pudo atravesar, de cómo venía el pueblo egipcio, o más bien dicho los soldados del pueblo egipcio detrás de ellos, y cómo Moisés extiende su vara, alza su brazo, y cómo es que las aguas se vuelven a cerrar y de esa manera son libres de aquel tiempo que ellos vivieron. Esto nos trae una enseñanza de ética y moral en lo que día a día pues quizá pasamos en la vida y que podemos aprender de ello. En ese versículo que leímos antes de ser libres de la tierra de Egipto, viene Dios a través de Moisés, y Moisés trae una noticia, una información, una palabra al pueblo hebreo cuando está pasando un tiempo difícil y crítico. Recuerden que ellos están en esclavitud, están siendo oprimidos, y me llama mucho la atención ese versículo porque dice que Moisés les hablaba. Moisés les decía de parte de Dios: está llegando el tiempo de ser libres, van a dejar de ser esclavos. Históricamente y por los tiempos que se mencionan, hablamos por un promedio de 4 generaciones que estuvieron los hebreos esclavos en Egipto. Usted se imaginará una generación promedio de 50 años, 4 generaciones, quizá un promedio de 200 años, donde el padre, donde el hijo, donde el nieto, bisnieto, están mirando la misma conducta, están siendo bombardeados con un tipo de vida de siempre lo mismo, de constantemente lo mismo, de trabajo pesado, de que los hombres hicieran trabajos de mujeres, que las mujeres hicieran trabajos de hombres, el no descansar, el siendo oprimidos con un esfuerzo físico. Y eso, al paso del tiempo, al paso de los años, el llevar una vida de esclavitud, trajo una forma de pensar en la gente, en el pueblo hebreo de aquel entonces,
de vivir en tristeza y de alguna manera de vivir en depresión. Ese versículo dice que cuando Moisés les habló a los hijos de Israel estando ahí cautivos, dice que no escuchaban a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. ¿Qué es lo que hace que al ser humano le venga la tristeza y la depresión? Lo que hace que el ser humano caiga en un tiempo, Dios tenga bondad y misericordia de ayudarnos a no caer y de que la gente que ha vivido estas experiencias salgan adelante de ello. Pero las personas que han caído en la tristeza y en la depresión es una forma de pensar y un estilo de vida muy crítico y muy difícil. Pero vamos a ver así, a manera de charla, de reflexión, ¿por qué se cae en la tristeza para comenzar? ¿Por qué el ser humano cae en la depresión? ¿Por qué este ambiente, este estilo de vida viene a formar un pensamiento y un sentimiento en el ser humano? Y lo primero es lo siguiente. Todos nosotros, el ser humano en general en este planeta Tierra, va a atravesar y va a vivir momentos complicados y difíciles. Eso es parte de la vida. Es parte de la vida enfrentarse a circunstancias y a situaciones que nos desagradan, que no nos gustan, que trae sufrimiento, que trae dolor, que nos incomoda, que hace la vida complicada. Présteme mucha atención, quiero comentarlo así en 2 o 3 palabras, con la ayuda de Dios espero darme a entender. Cuando vivimos una situación complicada y difícil, hay 2 formas de reaccionar como seres humanos. La primera negativa y la segunda positiva. La primera negativa. Todos vamos a vivir situaciones en la vida. En la forma de reaccionar ante esas circunstancias negativamente es inconformidad. Es decir, no aceptamos tan fácil el vivir situaciones incómodas. Y más si creemos o pensamos que el prójimo es el que tiene la culpa de lo que estamos viviendo. Que el entorno es el que tiene la culpa de lo que estamos viviendo y eso hace que el ser humano, cuando culpa a alguien de lo que vive, que llega a pensar el ser humano en culpar a Dios por lo que vive y empieza a renegar de la vida y empieza a tener una vida no en paz debido a lo que le está rodeando. Negativamente toma entonces las circunstancias que se le presentan en un sentido de rechazo, de inconformidad. ¿Por qué? Porque el ser humano cuando tiene una actitud de rechazo y de inconformidad a lo que está viviendo, es como si le estuviera diciendo a Dios, tú te equivocaste conmigo, Dios. La vida se equivocó conmigo. Yo no soy merecedor de vivir estas circunstancias. Yo no soy merecedor de vivir estos tiempos difíciles y complicados que estoy atravesando. Y por eso es que el ser humano cae en una tristeza. Porque ese sentimiento es un reflejo de ser víctima. Es un reflejo de un sentimiento de decir, yo no me merezco esto porque yo soy justo, porque yo soy perfecto, porque yo no merezco atravesar y vivir esto. Y por eso es que inmediatamente pone un stop y reniega de la situación que está viviendo. Mucha atención a esto, aunque son 2 o 3 palabras muy sencillas, pero tiene un significado muy profundo y quiera Dios ayudarnos a tenerlo muy presente. Cuando como seres humanos creemos o pensamos que no merecemos vivir los momentos complicados y difíciles que pueden traer tristeza, le estamos diciendo a Dios, te equivocaste conmigo. La vida se equivocó conmigo. El ser humano está expresando, yo soy perfecto y yo no tengo por qué pasar estos tiempos complicados y difíciles. La tristeza, sepa que por un lado, la tristeza es una reacción de una cualidad que el ser humano debe de trabajar que se llama orgullo. El ser humano cuando es muy orgulloso, por un lado, tiende a enojarse. El enojo comúnmente es una reacción de ser muy orgulloso en la vida. Pero también el orgullo
por el lado opuesto, hace que la gente se ponga triste. Quizá ya lo ha escuchado, quizá lo está escuchando por primera vez. Evalúa y medita en la vida. Cuando alguien es muy orgulloso, se enoja porque las cosas no son como él quiere, porque con eso está demostrando que él es perfecto y no merece vivir las incomodidades de vida que tiene, y por eso se enoja. El enojo, en un porcentaje mayor, es una reacción del orgullo de decir yo no merezco vivir esto. Pero en su lado opuesto, la tristeza también es una forma de manifestar un orgullo muy alto en el ser humano de decir yo no merezco esta situación que estoy pasando y atravesando. Entonces, ¿por qué la tristeza invade el corazón? ¿Por qué la tristeza invade a una persona, a un ser humano? Porque hay dos cosas que tiene que tomar en cuenta. Una, no es perfecto. No es perfecto, y eso hace que diga que es una víctima y que no merece pasar lo que está viviendo. Al renegar, al no tomar positivamente las circunstancias que se le atraviesan, la tristeza lo va a invadir. La depresión lo va a invadir. Ahora, ¿cómo salir de eso? ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo reaccionar ante esos momentos que quieren producir tristeza en la vida? Bueno, le voy a dar un ejemplo que encontramos en las Escrituras, y que esto nos va a ayudar a dimensionar la circunstancia que posiblemente usted esté atravesando. Se dice de una persona, de una mujer llamada Ana, que no podía tener hijos. Esta mujer llamada Ana, que no podía tener hijos, vivía o convivía con otra mujer que se llamaba Penina, y que ella pues había tenido la dicha y la gracia de tener ya varios hijos. Esta mujer, escuche bien, esta mujer Penina, que ya tenía varios hijos, empezaba a provocar a Ana, que no podía tener hijos. Y empezaba a hacerle de alguna manera burla, a irritarle, a hacerle sentir mal con su conducta. ¿Cómo? Venía y decía en voz alta: hijos, apúrense que ya vamos a salir. Hijos, apúrense a comer, vénganse que se van a cambiar, se van a vestir. Hijos, apúrense porque vamos a ir a una fiesta. Y constantemente era enfrente de Ana decir: hijos, vengan a comer, vengan a cambiarse, vamos a dormir. Y siempre sus comentarios de sus hijos provocándole a Ana, que no podía tener hijos. Ahora, no soy mujer, pero usted como mujer, si está escuchando esto, va a mirar el conflicto interno que una mujer puede vivir y atravesar cuando no puede tener hijos. Es algo muy, muy complicado, que exactamente puede causar tristeza y depresión en una mujer. Pero Ana, aquí es donde quiero entrar, y que usted pueda llevarse esto muy presente en su corazón. Ana, lejos de tomar negativamente la circunstancia que se le estaba presentando, la tomó positivamente. Sígame por favor en estos últimos minutos. Le vino una situación complicada a Ana, donde aparentemente su rival constantemente la irritaba haciéndola sentir mal. Y Ana pudo reaccionar en la primer consecuencia: sentirse mal, llorar, entristecerse y deprimirse porque miraba a una mujer que estaba al lado de ella, que tenía hijos, que le hacía burla y que ella no podía tener hijos. Y desde luego que Ana podía caer en una tristeza y una depresión muy severa debido al momento que estaba viviendo y que estaba atravesando. Y quizá todos nosotros, cuando vivimos situaciones así, es lo primero en que pensamos. Es lo primero en que impulsiva, instintivamente caemos, en la tristeza y en la depresión, porque reaccionamos negativamente al momento que estamos viviendo, que nos parece muy contrario a nuestra realidad y que quiere dominar nuestras emociones. Pero aprendamos de Ana. Ana no reaccionó así, Ana no se deprimió. Al contrario,
Ana utilizó ese momento aparentemente de sufrimiento y muy negativo para enfocarlo positivamente. ¿Qué fue lo que hizo? Dicen las Escrituras que Ana vino a Dios y le empezó a pedir, debido a ese momento complicado y difícil de esas palabras negativas que Penina le estaba diciendo a ella, ese sentimiento negativo, entre comillas, lo enfocó positivamente. Y con esa fuerza interna, lejos de deprimirse y caer en la tristeza, la usó positivamente y le dio la fuerza de voluntad para decir, Dios, dame un hijo. Y dice la Escritura que Dios le dio un hijo y posteriormente le dio más. Pero, ¿qué fue lo que hizo? Que en medio de esta situación, lo aparentemente negativo, lejos de tomarlo como algo que le hundía en tristeza y depresión, lo usó positivamente, como un trampolín, alguien dijo. Ahora, ¿cómo alguien puede entender que eso negativo que está viviendo lo puede usar para algo positivo? Es que es aquí la forma de pensar. Si lo puedo decir de esta manera, para que alguien pueda convertir sus momentos complicados y difíciles de tristeza y depresión como una reacción instintiva a un momento difícil, es pensar positivamente. ¿En qué sentido y cómo? Apréndalo y llévelo en su corazón. Dicen los sabios que cuando alguien vive un momento difícil y complicado, esa circunstancia es el recurso y el elemento indispensable para hacerle ver a la persona que eso que le duele, que eso que le es una dificultad, que eso que le es una tristeza y que aparentemente quiere caer en depresión, eso es exactamente lo que la persona, el ser humano, debe de tomar en cuenta, que es un mensaje que le están diciendo que esa área es la que debe de trabajar. Mucha atención. Mucha atención. Esto es algo extraordinario que nos puede ayudar a sobreponernos a las circunstancias que vivimos. Cómo revertir, cómo cambiar, cómo proyectar positivamente ese momento complicado que se vive como de depresión y tristeza. Otra vez, eso difícil, eso complicado, eso que le está, entre comillas, queriendo causar un daño sentimental, emocional en tristeza y depresión, apréndalo y no se le olvide. Eso que le es difícil es el área, es el concepto, es la idea, es el tema que debe de tomar muy presente y en cuenta que ese es el área en su vida que debe de trabajar. Es decir, que Dios, que a través de la vida, de las circunstancias, cuando llegamos a vivir esos momentos incómodos, no es porque el cielo nos odie o nos quiera destruir. Que aparentemente el prójimo y que aparentemente la circunstancia es el medio que nos hace vivir circunstancias complicadas, no tienen la culpa ellos, solo son medios. Detrás de todo eso hay un mensaje a su vida, que eso que le es complicado, tómelo positivamente, es lo que debe de trabajar. ¿Tristeza? Hay que trabajarla. Hay que trabajarla. Ahora miren, ¿saben por qué vienen esos momentos complicados y difíciles a nuestra vida y que difícilmente, cuando no razonamos en ello, nos dejamos llevar impulsivamente por los sentimientos y las emociones? Porque esas circunstancias son precisamente las que nos van a ayudar a ser mejor persona. Nos van a ayudar a mejorar nuestras conductas, nuestros rasgos de carácter, a ser mejores personas en un desarrollo humano. Y eso que puede producir una tristeza y una depresión, realmente es un mensaje que nos están diciendo, trabaja esta área de tu vida, porque eso te va a hacer mejor persona. Alguien puede vivir tristeza. Hablemos de tal situación que en los rasgos de carácter quieren hacernos sentir menos. Hablemos de una persona que le cuesta mucho trabajo decir no
Hablemos de una persona que le cuesta mucho trabajo defender sus derechos. Hablemos de una persona que es muy tímida, muy callada y que aparentemente la gente abusa de ella porque no puede decir no y no puede defenderse. Y cuando le vienen circunstancias en la vida, le está queriendo provocar tristeza. ¿Qué es lo que realmente le están insinuando a esta persona con todos esos eventos que vive? Que Dios nos ayude, de verdad, que podamos captar esta idea. No es que la traigan contra ella. No es que Dios bendito misericordioso esté permitiendo que quieran destruirla, no. Es que la persona tiene que aprender a decir no. Que la persona tiene que aprender a defender sus derechos. Que este tipo de persona tiene que aprender a defenderse. Entonces, ¿por qué está viviendo circunstancias que constantemente le están trayendo tristeza y depresión? En un ejemplo, es porque en este tipo de personas que son muy calladas, tienen que aprender a decir no. Tienen que aprender a defenderse. Tienen que aprender a alzar la voz, en el buen sentido. Caso contrario, una persona que es muy impulsiva, que es muy propensa inmediatamente a defenderse porque tiene la fuerza de voluntad, porque tiene, como decimos, el carácter de defenderse y de alzar la voz y pelear en el buen sentido, en el caso de ella es lo contrario. Le vienen circunstancias no para que se ponga triste, no para que inmediatamente, impulsivamente quiera defenderse. Le vienen circunstancias para que ella aprenda a ser más tolerante, más paciente, más pasiva en ciertas circunstancias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender cuando las situaciones de la vida se nos presentan y quieren causar tristeza en el corazón, depresión en el corazón, melancolía? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Tenemos que enfocar correctamente la circunstancia. Escúchelo muy bien. Tenemos que aprender a enfocar correctamente la circunstancia. ¿Qué es esto? Las cosas están pasando y están sucediendo por el bien de nosotros. Que eso que usted está pasando y está viviendo, enfóquelo positivamente. Sáquele provecho a esas emociones y sentimientos que está viviendo. Trate de conectarlas positivamente. No se deje deprimir, no deje que caiga en la tristeza, sino que le están permitiendo vivir esas circunstancias porque de eso tiene que aprender. Yo di el ejemplo de una persona que es muy callada y que lejos de caer en la tristeza y la depresión de que es que nadie me entiende, todos quieren abusar de mí en el buen sentido porque puedo decir a todos sí, me cuesta decir trabajo no, pues esa persona en medio de todas las circunstancias que vive, lo que tiene que aprender es ¿qué? Aprender a defenderse, aprender a decir no, aprender a decir ya basta en el buen sentido. Tiene que surgir en ese tipo de personas esa expresión de su vida. Por eso es que vive esas circunstancias, porque tiene que aprender a defenderse. No tiene que irse del lado de, ay, la tristeza y la depresión, ¿qué va a ser de mi vida? Es que así soy yo. Tiene que aprender a defenderse. Por otro lado, cuando alguien, como dije, los sabios enseñan, inmediatamente es impulsivo y vive circunstancias que pueden traerle tristeza, esa persona tiene que aprender a ser más callada, a ser más tranquila, a ser más paciente, porque le están permitiendo vivir esas circunstancias, porque de ellas tiene que aprender. Este es el punto. Y esto es lo que vale esta plática y esta reflexión. Las circunstancias que vive no son para lastimarle ni dañarle. Las circunstancias que vivimos son para aprender de ellas. En medio de ese momento complicado y crítico, hay un mensaje que le están diciendo que debe de mejorar en su vida personal. Y por eso es que vive constantemente circunstancias similares, porque hay un concepto que debe de prestar atención según su realidad de vida, según lo que usted está viviendo y atravesando, y de ello es que debe de aprender. Termino diciendo lo siguiente.
Es importante informarnos, es importante conocer y saber acerca de los eventos que vivimos, porque los vamos a poder filtrar correctamente. Cuando vivimos una situación complicada y decimos, híjoles, me quiero entristecer porque tengo esta situación matrimonial, tengo esta situación con mi hijo y parece que me quiere ganar la tristeza. Antes de ser impulsivos en las emociones y sentimientos, hay que tratar de informarnos. En base a ese detalle matrimonial, en base a esa circunstancia con los hijos, informarnos, tratar de ser objetivos, tratar de ser lógicos, tratar de usar el sentido común. A ver, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué debo de aprender? ¿Cómo se debe de manejar la situación? Recuérdelo, las circunstancias no son para entristecernos. Que eso es lo común porque nos falta enfocarlo positivamente, pero las circunstancias son para aprender de ellas, en base a una información correcta que tengamos en la mente. Lo vamos a poder filtrar. Ahora, se escucha muy simple y se escucha muy sencillo. La verdad es que es un desafío muy grande. Somos seres emocionales. Estamos acostumbrados a muchas tradiciones, costumbres, culturas, y es difícil ir contra lo que comúnmente hemos vivido siempre. Pero de verdad se lo digo, si nos informamos y tenemos pensamientos correctos, instrucciones correctas y sólidas, y tratamos de ser objetivos, no por las emociones, sino tratando de razonar el por qué estamos viviendo las circunstancias, va a ser una herramienta muy grande para no dejarnos vencer por los sentimientos. Y difícilmente, es una lucha interna desde luego, pero quiera Dios con su bondad divina, difícilmente la tristeza y la melancolía o la depresión nos va a atorar, nos va a agarrar. Ahora, termino diciéndoles ahora sí, que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto libre, cuando Moisés trajo esta palabra que al principio leímos, dicen algunos comentaristas que le era muy difícil para Dios sacar libre al pueblo de Israel. ¿Y sabe por qué le era muy difícil a Dios, ilustrativamente hablando, sacar libre al pueblo de Israel? Precisamente porque el pueblo se había acostumbrado a un estilo de vida. Se había acostumbrado a conceptos en su mente por muchos años de ver siempre lo mismo. Cuando viene Dios a través de Moisés y les dice, es tiempo de ser libres, como ellos estaban acostumbrados a una forma de pensar, a ideas y conceptos que tenían arraigados por 200 años promedio, a Dios se le hizo difícil en el sentido de que aunque Dios quisiera liberar al pueblo de Israel, no se podía porque el propio pueblo no quería aceptar el cambiar sus estructuras mentales e ideas de cómo concebían la vida. Esto quiere decir entonces que la libertad, que la respuesta a tener cambios en la vida y ver resultados positivos en la vida, va a comenzar, cambia tu forma de pensar. Es cierto, estamos acostumbrados a vivir por 30, 40, 50 años con ideas quizá a veces que son muy equivocadas. Hay que cambiarlas. Y cuando cambiemos esas estructuras de ideas y conceptos en nuestra mente y se nos presenten situaciones que lo lógico es llevar a la gente a la tristeza y a la depresión, pero como cambiamos las ideas y las formas de pensar, vamos a enfocar positivamente con la ayuda de Dios las circunstancias. Y el desafío es sacarle provecho a ese momento complicado. Es un desafío desde luego, pero de eso se trata esto. Informarnos correctamente, pedirle a Dios su ayuda y sacarle el buen mensaje y positivo a la situación que vivimos, pensando que lo que se está permitiendo vivir es porque me están dando un mensaje que algo debo de mejorar y cambiar como persona, y que esa situación no es para destruirme, es para aprender. Quiera Dios en verdad podamos cambiar nuestra forma de pensar, pensar positivamente, enfocar positivamente las circunstancias que vivimos, aprovecharlas para aprender, y esto es el mejor antídoto
para la tristeza y la depresión. ¿Por qué? Porque eso va a provocar en nosotros acción, va a provocar en nosotros trabajo, va a provocar en nosotros vivir con un propósito de decir, no, tengo que hacer esto, estoy entendiendo que debo de caminar bajo esta instrucción, tengo que programar, planear, hacer, ir, y nos va a mantener en movimiento, en trabajo. Y la acción, el propósito de la vida, el entender que estamos con vida, que hay que hacer, que hay que mejorar, que hay que trabajar, es el mejor antídoto para salir de la tristeza y la depresión. Así que tengámoslo presente, que Dios nos ayude, de verdad que esta pequeña charla y reflexión pueda beneficiarnos completamente en la vida. Todo lo bueno siempre y con el favor de Dios nos vemos en la próxima. Todo lo bueno a sus vidas. Que Dios les bendiga a todos.